voy al trabajo por la mañana y durante el día mi fotovoltaica genera y yo no estoy consumiendo. Entonces eso me lo paga la eléctrica que sea, pues a 7 céntimos o 8, 5, pero eso no es un precio fijo ni garantizado. No, claro. La fotovoltaica es una herramienta que se aplica a cualquier vivienda, a cualquier edificio, con mejor o peor adaptación, que realmente te reduce tus costes mensuales. Producir electricidad es prácticamente gratis en las horas en que la fotovoltaica funciona, las horas diurnas. Hola, bienvenidos a Watts Café, soy Christopher, el CEO de Sun Hero. Hoy estoy hablando con Daniel de BayWa, es un invitado muy especial, porque realmente BayWa es uno de los motores de nuestra industria, es uno de los distribuidores más potentes en España, presencia mundial, tienen un montón de conocimiento sobre el mercado, entienden muy bien qué está pasando, ven el futuro aún más que nosotros, y por eso estoy muy feliz de hablar con Daniel. Bienvenido a Watts Café. Un placer, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Y bueno, el BayWa como es al final una empresa súper seria, tradicional, así no el BayWa Renewables, pero el BayWa el BayWa Matriz precisamente, tú sabes que están en Múnich y hay el Oktoberfest. Durante el Oktoberfest la gente viene vestida de Oktoberfest y se van antes. Siempre. Y tú eres de Múnich también, ¿o de No, pero mi esposa es de Múnich. Ah, vale. De la agricultura, que es un poco más, como es algo muy familiar, ¿no? Bueno, familiar, y también tiene el origen de BayWa hace 100 años, es una cooperativa de lúpulo, o sea, hops, quiere decir, es un ingrediente esencial de la cerveza, por tanto, parte de los socios de BayWa son granjeros o son agricultores, claro, que producen el lúpulo al norte de... Y producen la cerveza. Claro, sí, sí. ¿Y cómo llegaste tú a BayWa? Vale, entonces yo vengo del sector solar, o sea, no tengo nada que ver con el lúpulo ni con la cerveza, más allá de a nivel personal. Entonces, yo trabajé durante 7 años con Panasonic. Panasonic antes era Sanyo. Esto lo menciono porque mucha gente que lleva muchos años conoce la marca Sanyo. Sanyo fue el inventor de la tecnología heterojunction en el año 90. Ahora se habla de heterojunction como algo nuevo. Se inventó en 1990, se produce en masa desde el 97 y yo entré en Panasonic en el año 2011. Especialmente para ocuparme del mercado británico y el mercado español, y luego pues fui desarrollando mi responsabilidad hasta que era responsable europeo de ventas de los módulos fotovoltaicos de Panasonic, que tiene una marca propia que era HIT, H-I-T, y bueno, me ocupaba de los canales de distribución. Entonces, al ocuparme de los canales de distribución, las empresas de BayWa y las que eran predecesoras, es decir, empresas que, bueno, pues que luego fueron compradas por BayWa para entrar dentro del grupo de distribución, pues eran mis clientes. Sí. Entonces yo conocía tanto a mis clientes, o sea, tanto mis futuros empleadores como clientes, como también conocía su competencia. Y eso pues supongo que me hizo apto para cuando se decidió desarrollar la distribuidora en España y Portugal, que me vinieron a buscar en el año 18, a finales. Y a inicios de 19 montamos la estructura de cero aquí. Ah, vale. Porque eso es algo que creo que, claro, nuestros clientes esto no lo saben, y creo que muchos clientes de la fotovoltaica no lo saben, que es el motor que es BayWa para las renovables en España, ¿no? Bueno, nosotros como distribuidor, al final me intento poner al mismo nivel que cualquier distribuidor. Yo creo que toda industria que sea más o menos seria necesita una estructura. Por más que efectivamente en España tenemos la llamada picaresca y queremos saber más a veces que los demás, y yo conozco a alguien que me puede conseguir el producto más barato o directo, pues un distribuidor tiene que comprar, tiene que financiar, tiene que también asegurarse del compliance o de la legalidad, es decir, los impuestos, tienes que pagar las tasas de reciclaje, y luego tienes que tener una estructura también para comprar en gran volumen a pocos partners, vamos a poner 20 partners, y vender en menos volumen o en muchas opciones. En el año pasado fueron 1.900 clientes. 1.900. Entonces, esa estructura es necesaria, y tanto la financiación como luego también el servicio técnico, asesoramiento. Y bueno, y no solo eso, también el orientar al mercado hacia unos productos que creemos en base a la experiencia que también tenemos en otros países. BayWa RE Distribución, Solar Trade, le llamamos internamente, tiene 30 años de experiencia. Se empezó en una empresa llamada MHH, cerca de Stuttgart, en Tübingen. Sí. Y esa empresa, el gerente de esa empresa, el que creó esa empresa, es ahora mismo el COO, es el responsable de operativa de BayWa RE Distribución. Es decir, hay una linealidad, un know-how. Sí.
que por más que los mercados son diferentes, pues también podemos traer aquí, ¿no? O sea, y podemos ayudar. Esto me encantaría hablar un poco sobre la diferencia entre los mercados, porque BayWa es activo en casi todos los países en Europa. En ¿no? 30 países en el mundo, en Europa sí, en casi todos menos el Reino Unido, donde se salió por el Brexit. Vale. Sí. Y claro, nosotros mucho hablamos como una empresa que sea española, pero con un poco origen alemán, mucho hablamos sobre los países del norte, sobre Noruega, Suecia, Alemania, pero me encantaría hablar un poco sobre los países del sur. Claro. ¿Ahí veis mucha diferencia también entre esos países? Hay mucha diferencia entre el mercado griego, el mercado italiano, el francés y que serían los del sur, y el español y portugués. Español y portugués prácticamente es un mercado, aunque también hay ciertas diferencias, pero la principal diferencia es que en España y Portugal obviamente hay una sensibilidad de precio. Los mercados no han sido impulsados recientemente por subvenciones, las ha habido, pero no ha sido el motivo principal. Y entonces es un mercado que pues, es sensitivo, es sensible al precio. Eso lleva a ciertos peligros que no se diferencie entre calidad de producto o no se diferencie entre no solo calidad, sino también facilidad de montaje. Por ejemplo, el montar módulos muy grandes. En España, muchas de las empresas en fotovoltaica que empezaron en el 18-19 en el autoconsumo tenían una experiencia anterior, pero esa experiencia era casi todo de proyectos industriales. Entonces estaban acostumbrados a tratar con módulos grandes o industriales y eso se ha llevado hasta el día de hoy en que muchos proveedores instalan módulos muy grandes para instalaciones muy pequeñas. Eso lo hace difícil para el que lo monta físicamente. Claro, pesa no lo puede llevar y luego tiene problemas mecánicos. Un módulo muy grande pues flexa más o necesita un sistema de montaje mejor adaptado. Estas son las particularidades del mercado español. En Italia, por ejemplo, se orientan mucho más por ser un mercado de autoconsumo residencial más antiguo a cómo funcionaba pues, en Alemania o en Bélgica o en otros países. Entonces sí que utilizan módulos más pequeños y también se valora bastante la estética. Los módulos full black, por ejemplo, es algo interesante. Y Grecia se parece bastante a España en cuanto a que les da un poco igual si la relación precio-potencia es mejor. Pero hay mucha gente que no sabe que un módulo grande no es mejor que un módulo pequeño. Bueno, eso claro, es un poco un truco de los productores de los módulos, ¿no? Que dicen que ahora tenemos un módulo de que tiene 50 vatios más, pero al final solo son más superficie. Claro. Es solo el módulo más grande, que no es más eficaz. A veces hacemos las cosas muy complicadas en las explicaciones y es muy sencillo. La eficiencia es la potencia entre la superficie. Todo el mundo coge una ficha técnica, este módulo tiene 2,7 metros cuadrados, tiene 500 vatios, lo divides y te sale la eficiencia. Obviamente la eficiencia te dice lo bueno que es el módulo, ¿no? Sí. Y luego está otro tema que es que para ser competitivos para el mercado español, que tenemos que serlo, tenemos un precio de energía bastante económico, lo cual es bueno para los consumidores, pero para que ahorren aún más con fotovoltaica necesitamos que la gente entienda pues, que queremos estandarizar los diseños, pues a lo mejor 12 módulos por sistema residencial, y es conveniente si tienes varias opciones, uno que es full black, otro que no lo es, que tengan el mismo tamaño, ¿no? Para tener el mismo tipo de estructuras y para garantizar que mecánicamente está todo bien montado. Sí. Entonces los mercados del sur se parecen en cuanto a son sensibles al precio, más sensibles que en el norte, es una cuestión de economía también supongo, pero también se diferencian en la historia. Entonces, un mercado italiano tiene mucha historia, muchas ayudas que ha tenido, que no ha tenido el mercado español, y el mercado español es un poco más, un mercado más libre, menos dependiente de estructuras de subvención. Y claro que la historia es súper importante, ¿no? Si hablamos mucho de los países del norte, decimos que tienen tan poco sol y tienen tantas placas. Correcto. Pero la realidad es que lo han hecho los últimos 20 años. Se han instalado las soluciones, que hay un mercado mucho más desarrollado. Los vecinos ven a otros vecinos, tienen amigos, tienen suegros, tienen lo que sea que han hecho esta instalación. Y esto es algo que creo que vendrá aquí también, ¿no? Bueno, al final es el aceptar que la fotovoltaica es una parte intrínseca de la construcción o de las viviendas o de las casas. Entonces, si tú eres dueño, propietario de una casa, y la tasa de propietarios en España es de las más altas de Europa, es decir, hay más propietarios por 1000 habitantes en España que en Alemania. Sí, mucho más. Esta es tu casa, ¿no? Entonces, si es tu casa, igual que piensas, voy a tener unas buenas ventanas, o voy a tener una cocina que me guste, o una tele enorme para ver el fútbol, pues también tienes que pensar, obviamente, en tus costes, en inglés el running cost, tus costes mensuales, ¿no? Sí. Y el coste mensual es lo que te va a permitir luego ir a cenar por ahí o ir de vacaciones. La fotovoltaica es una herramienta que se aplica a cualquier vivienda, a cualquier edificio, con mejor o peor adaptación, que realmente te reduce tus costes mensuales.
Y además, si haces el cálculo bien hecho, y yo creo que San Giro es una empresa seria y que te propone las cosas sin simplificar en exceso el mensaje, pues el retorno de inversión de fotovoltaica sigue siendo, pese a todas las dificultades, mejor que poner tu dinero en el banco. Sí. Los bancos españoles especialmente son famosos por no darte intereses por tus ahorros. Y España también es un país donde no se ahorra en exceso porque los niveles salariales no son muy altos. Entonces, si tú te has conseguido comprar tu casa, tienes tu hipoteca, meter el poco ahorro que tengas en fotovoltaica es una garantía de tener una buena inversión. Sí. Y por otro lado, de tener un cash flow pues positivo cada mes que te va a permitir disfrutar tu vida más. Claro. Y esto es importante remarcarlo porque a veces la gente cuando valora la inversión solo por el valor absoluto de la inversión. Es decir, estas placas, lo dicen quizá más simplificado, estas placas cuestan 5.000. Es la palabra, cuestan. Lo ven como un coste. Y estas cuestan 3.000. ¿Son mejores las de 3.000 que las de 5.000? No. Es mejor la que te da el mejor retorno de inversión. Sí. O mejor, que no se mira mucho, la que te va a dar el mayor ahorro mensual. Entonces, a lo mejor invertir en una batería, por ejemplo, dices, bueno, yo invierto en la batería y tengo un retorno de inversión del 3%, en vez de ser del 8%. 3% ya es más de lo que me da en el banco. Eso es uno. Dos, voy a tener un coste de energía conocido, controlado, fijo durante los próximos 10 años. Y voy a tener un ahorro, es decir, el 80% de la energía que yo uso la voy a autoconsumir, por lo tanto voy a controlar el precio. No dependo que la tarifa de la compañía eléctrica de turno oscile arriba y abajo. Hoy me dan la tarifa plana a 12 céntimos. Mañana empieza la guerra con Irán, que esperemos que no, se dispara el precio del petróleo y de repente son 30 céntimos. No, yo con mis placas y mi batería tengo un precio fijo. Y eso es lo que pasa en Alemania, tú lo conoces bien. La gente dice, yo si hago la inversión, si pongo las placas en mi tejado, aprovecho todo el tejado. Y la suerte que tenemos en España es que tienen que invertir menos, porque tienen más sol. Tenemos más sol. Entonces, esa es un poco la mentalidad, que todavía no ha llegado del todo. Tenemos unas ofertas en residencial, sobre todo, que están muy centradas en el coste total. Sí. Pero y por eso vemos estas instalaciones muy pequeñas y realmente no electrificamos las casas, sino vemos el uso eléctrico del año pasado y tratamos de hacer la inversión la más pequeña posible. Y con eso llegamos a muchas instalaciones que realmente no tienen un impacto muy grande, ¿no? Claro, entonces vuelvo al ejemplo de la tele, ¿no? Tú te vas a comprar una tele, habrá teles de 500 euros y teles de 2.000 euros, pero si tú realmente quieres la tele para ver el fútbol con tus amigos, quieres el mejor sistema de audio, pues vas a pagar más, ¿no? Sí. Entonces, pensar en el beneficio, que no se puede estandarizar en el precio de coste, se tiene que estandarizar, si quieres, igual que con los coches eléctricos, en el euro por kilovatio hora. O en el euro por kilómetro sería el equivalente del coche. Este episodio de What's Café está presentado por Suniro. Si tú quieres saber si todas estas tecnologías que estamos hablando, las baterías, los cargadores de coches, las placas solares, todo eso es una solución para ti, para tu hogar, para tu empresa, ponte en contacto con nosotros que te podemos explicar todo. Todas tus preguntas tendrán unas respuestas. Ahora, muchas gracias por escuchar y volvemos a mi charla con Daniel de Baiwa. Y esto creo que es una parte que nosotros dentro del sistema, dentro de la industria, no lo vemos muy claro siempre. Es que para muchos clientes creo que no tienen mucha experiencia o no tienen ninguna experiencia, no saben, pero va a caer más el precio, no el precio total, pero el precio por kilovatio hora. Vamos a ver va a seguir cayendo, o va a aumentar mucho la producción por metro cuadrado, o ya estamos a un punto... Hay dos temas aquí, uno es el mercado de electricidad y otro es el producto, la tecnología. Nosotros obviamente como distribuidor cercanos a los fabricantes estamos muy bien informados de las evoluciones de producto, también de los temas geopolíticos a nivel de qué fabricantes elegir y cuáles no. Aquí hay dos temas. En el primer tema, el producto. Obviamente hemos tenido una baja de precio brutal, que en ningún sector se ha visto de una manera tan clara. Si yo pongo un ejemplo, si tú te compras una camiseta de H&M, más o menos vale lo mismo que hace 20 años, ¿no? Y por otro lado, si te compras una manzana, pues vale a lo mejor 5 veces más que hace 20 años. En cambio, los módulos solares han pasado en los últimos 2 años a bajar aproximadamente un 70% casi de coste. Sí. Entonces, esto en muchos sectores no es fácil de absorber. Entonces, tenemos una cadena de suministro tensionada. Tensionada quiere decir que tenemos que producir el mismo volumen o más volumen para hacer que esas empresas sobreviven. Al hacer el producto más eficiente, o sea, más potente por unidad de superficie, se hace más barato de producir. Entonces, si las fábricas producen al 100%,
pues obviamente les cuesta menos producir cada vatio, porque se vende por vatios, igual que las patatas se venden por kilo, ¿no? El problema que hay es que el ritmo de reducción de precio ha sido más rápido que el ritmo de ahorro. Entonces, la gran mayoría de fabricantes de módulos que están concentrados en China hacen pérdidas ahora mismo. Y esas pérdidas, obviamente, es una situación temporal y dependerá de la situación del mercado y el acceso al mercado americano, pero tenemos un tema claro a la hora de, como cliente final, de elegir un producto. Si yo me tengo que orientar a algo, hay una lista que se llama Tier 1. Tier 1 te dice que produce más de X, o que sus finanzas son mejores que Y, pero tiene muchos fabricantes. Y si te digo que todos de la lista de Tier 1, todos hacen pérdidas, pues que si tengo que tomar una decisión para una inversión que está pensada para 25 años, debería concentrarme en el top 4. Nosotros nos concentramos en el top 4. ¿Y por qué no en el top 5? Porque el quinto produce la mitad que el cuarto. Y en la cantidad de producción es clave, como he explicado inicialmente. Cuanto más produces, como producen prácticamente los productos son equivalentes, más barato tienes el coste por vatio. Y por tanto, si los vas a comprar al mismo precio, más o menos, porque las diferencias de precio son muy pequeñas entre productos, realmente te conviene ir a un producto cuya marca, y eso la gente lo puede mirar en Google, ¿quiénes son los top 4 fabricantes? Y ahí es donde nosotros nos enfocamos. Como distribuidor, yo tengo que dar un consejo a mis clientes, a mis 1.800 o 1.900 clientes anuales que compran, y realmente con el objetivo de que yo he estado 30 años en el mercado, quiero volver a estar otros 30 años en el mercado y me van a venir con una reclamación de garantía o con un problema técnico. Entonces yo tengo que asegurarme que esos productos sobreviven. Sí. No los productos en sí, que eso también lo intento mirar, que la calidad del producto se cumpla, sino los fabricantes. Entonces eso por un lado, ¿no? Ha bajado mucho el precio, la fotovoltaica es más barata que nunca, y eso también ha provocado que haya tenido un gran éxito, es decir, que haya un gran deployment, se dice en inglés, una gran capacidad de instalación. Eso nos ha llevado a que un mercado eléctrico en que producir electricidad es prácticamente gratis en las horas en que la fotovoltaica funciona, las horas diurnas. Entonces, la gente oye, la electricidad es gratis entre las 12 y las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica produce en un momento en que hay poca demanda. Sí. Esto es un problema del sistema. O sea, entre comillas, nos hemos provocado por el éxito. España ha llegado al 50% de renovables, más que incluso otros países del norte, gracias al sol. Y eso provoca que en esas horas se produce mucha electricidad y que tenemos un sistema de tarifa que lo mira por hora. Por tanto, si yo tengo una central de gas o una central nuclear y la puedo regular y la puedo encender cuando hay mucha demanda, se me va a pagar al precio de esas horas. Entonces, en las horas solares sobra electricidad, baja el precio, se pone a 0 euros. Y en las horas no solares sube el precio y ahí no producen la fotovoltaica. Entonces, los que generan electricidad con fotovoltaica, ahora mismo, estamos hablando de los grandes productores, grandes plantas, pues no ganan dinero. Entonces es un problema que se solventará, que se resolverá, porque el Estado español y todos los estados de la Unión Europea tienen unos planes que se llaman PNIE o PENIC, que dicen yo tengo que tener tantas renovables hasta tal año. En el año 2030 se tiene que más que doblar la capacidad que tenemos actual. Entonces, si queremos llegar a ese objetivo, tenemos que cambiar el sistema. Entonces, al consumidor final lo que le interesa, ahora mismo le están pagando un dinero por su exceso de generación. Yo me voy al trabajo por la mañana y durante el día mi fotovoltaica genera y yo no estoy consumiendo. Entonces, eso me lo paga la eléctrica que sea, pues a 7 céntimos o 8, 5, pero eso no es un precio fijo, ni garantizado. No, claro. Y ahora sabemos que el mercado donde la eléctrica que me está vendiendo a mí, que me está pagando, no recupera ese dinero. Es decir, esa eléctrica cuando a las 12 del mediodía, a las 12 de la tarde me está pagando 8 céntimos, por esa electricidad le están pagando 0. Entonces están perdiendo los 8 céntimos. Exacto. Entonces, lo que tiene que entender el consumidor es que si yo como consumidor quiero ser crítico de la publicidad, de las ofertas, las de San Giro, las de quien sean, yo realmente tengo que tener el control. Y como soy el rey de mi castillo, el rey de mi casa, pues teniendo el control, esta es mi energía. La solución pasa por las baterías. Las baterías. Entonces, y los coches eléctricos, que al final también son baterías. Correcto. El coche eléctrico, todavía la bidireccionalidad no es algo real, pero vendrá. Pero lo que está claro es que si tú has dicho, me hago un sistema más grande, porque mi casa va a ser más eléctrica. Sí. Voy a tener una bomba de calor, tengo el aire acondicionado ya, y posiblemente tenga un coche eléctrico en esos 25 años de la instalación. La clave es entender, yo tengo un mercado eléctrico que ahora mismo está haciendo de pérdidas o no rentable el que me paguen por mi excedente. Ahora me lo pagan y todos contentos, pero dentro de un año o dentro de 2, entonces cuando yo voy a hacer la inversión, que va a venir un instalador, me va a molestar, va a estar trabajando ahí, mejor hacerlo de golpe, porque también tendré, si pongo la batería más tarde, ¿qué riesgo hay? Pues
que no sea compatible con mi inversor o que sea más caro de instalar. Entonces, el momento de instalar la fotovoltaica hay que intentar hacerlo lo más eficiente posible, entonces instalar la mayor potencia posible para conseguir el coste más bajo por kilovatio hora. Sí. Y poner una batería para tener el control, porque es muy probable que las llamadas baterías virtuales, que ya han prohibido este término, ya no puedes llamarle batería Porque virtual. no son baterías. No, solo te están pagando por el excedente. Sí. Y ya está. Y a veces te lo guardan en una hucha, puedes llevar una hucha, y a veces te lo compensan el 100% del consumo, a otras te compensan solo la parte del consumo, no de los impuestos. Entonces es un poco... Y compensan por euros y no por kilovatios. Correcto, es un trick comercial. Entonces la clave está, yo como consumidor necesito tener el precio de la electricidad euro kilovatio hora más barato de lo que compro de red, ¿vale? En los próximos 10 años. La batería me va a dar un precio, ahora hemos calculado una batería con 15 años de garantía, como de la marca Huawei, te permite tener un coste con el sistema solar incluido de unos 13 céntimos. 13 céntimos por kilovatio hora planos para la energía que salga de tu batería y de tu sistema solar, o sea, aproximadamente el 80%. Si lo diseñas bien, puede que el 100% de tu instalación. Esto quiere decir que yo tengo 13 céntimos hoy y 13 céntimos en 10 años. En 10 años es muy probable que el precio de la electricidad suba. ¿Cómo sé que va a subir? La gente dirá, hombre, si tienes más fotovoltaica, pues va a bajar más. No, porque la gente no va a instalar más fotovoltaica si le pagan cero. Entonces, en algún momento tiene que reformarse el sistema, o bien con subvenciones, o bien haciendo un precio medio para que la fotovoltaica no pague el gas. Ahora tenemos una situación en que la fotovoltaica paga el gas. Sí. Y eso es perverso, ¿no? Entonces, cuando el precio para hacer más fotovoltaica, porque hemos dicho que hay un plan nacional, hay que doblar la capacidad, cuando el precio realmente sea razonable, para que, aunque es mucho más barata que producir gas y producir con carbón y con otras fuentes, pero sea razonable, se volverá a instalar más fotovoltaica de generación. Y habrá que pagar, de alguna manera, que se pueda hacer esto sostenible, pues con subidas en la tarifa eléctrica. También habrá que tener en cuenta que habrá que cambiar la red. O sea, cuando tenemos mucha capacidad no gestionable, o sea, el sol luce cuando luce y el viento sopla cuando sopla, pues habrá que poner baterías, habrá que hacer reformas en la red, y todos esos cambios, más el desmantelamiento nuclear, etcétera, traerán costes a las facturas eléctricas. Entonces, poco probable que la factura eléctrica baje mucho más, la que compramos de red. Ahora estamos en un momento dulce, que es un espejismo, que ha bajado el precio de la electricidad y la gente piensa esto va a seguir así, pero si tenemos un poco de memoria, la tendencia a largo plazista es a subida siempre. Sí. Entonces, si la tendencia a largo plazista es subida y tú tienes un mecanismo para darte tu precio a 13 céntimos, más o menos, durante los próximos 10 años, garantizado, con una garantía de producto, con una garantía también de generación de los módulos, ¿por qué no lo haces, no? Sí. O sea, si vas a invertir, obviamente la gente dirá, bueno, es que la batería es bastante más cara que el sistema. Cierto, y eso, mirado desde el punto de vista ahora no del cliente final, sino del instalador, también es importante. Tú como instalador, si vendes sistemas que vendías el año pasado a 6.000 euros, ahora los vendes a 3.000 euros, pues tienes que vender más para pagar a tus empleados y para que esta industria funcione. Los distribuidores también tenemos que ser más eficientes. Entonces, es súper importante que el instalador entienda que es en su propio interés el ofrecer sistemas que para el cliente son mejores a largo plazo, pero para ellos también para sobrevivir como instaladores. Entonces, estamos todos en el mismo barco en que tenemos que vender más baterías y tenemos que vender sistemas que piensen en dar al cliente la mayor cantidad de ahorro, valor absoluto de ahorro, no de precio. Y bueno, si el cliente no tiene dinero, pues o soluciones de financiación o buscar fórmulas en que se pueda ampliar después, quizá, aunque lo ideal es hacerlo, si puede ser, de golpe. Y ya habíamos hablado un poco sobre el desarrollo de las placas, los precios, la eficacia, etc. En la parte de batería, ¿ya estamos a un punto, tú crees que ya no pasará más, que vamos a usar esas baterías de litio los próximos 10, 15 años, o hay unos pasos adelante que es totalmente diferente? Bueno, por suerte tenemos la industria del automóvil que nos enseña un poco hacia dónde van las baterías. Entonces, lo que está claro es que las baterías estacionarias van con un cierto retraso respecto a la industria del automóvil. ¿Por qué? Una batería de un coche son 80 kilovatios hora, una de una casa son 10 kilovatios hora. Entonces, la capacidad de producción para los vehículos eléctricos es mucho mayor, y aunque la gente piensa que son las mismas baterías, no necesariamente lo son. Lo que sí nos ha ayudado a los vehículos es en cuanto a los estándares de seguridad. Entonces, nosotros sabemos que el vehículo tiene los requisitos más estrictos en cuanto a estándares de seguridad, porque es una parte móvil que se puede chocar, ¿no? Y el riesgo de explosión, etc. Entonces, todos sabemos, la gente que tiene miedo a las baterías de hierro fosfato, litio hierro fosfato, son muy seguras. No hay riesgo de explosión.
¿Son combustibles? Sí, pueden quemarse, ¿no? Pero no te digo ya la gasolina, lo combustible que es. Pero es decir, el riesgo de explosión es prácticamente cero y eso hace que las baterías domésticas que se montan, que en su gran mayoría son de hierro fosfato, no van a explotar. Obviamente hay mecanismos de seguridad adicionales. Entonces el tema de la seguridad es importante para convencer a la gente que lo van a poner en su salón o en su garaje. Claro. 2, a nivel de coste, cuanto más vehículo eléctrico se produzca, y yo creo que es imparable, por más que hay gente que dice, es que esto ahora no avanza porque ha habido una subvención, se ha cortado la subvención, y eso crean efectos disruptores. Yo tengo un vehículo eléctrico y yo me puedo apostar con quien quiera que me hace este challenge. ¿Cuál es tu coste por kilómetro? ¿Cuál es el mío? Sí, bueno, el mío es cero porque yo me lo cargo. Bueno, encima si lo cargas en tus paneles solares, no es cero si consideras el coste de tus paneles, pero ¿qué son? ¿5 céntimos por kilovatio hora? Lo trasladas a kilómetros, estás en un tercio o en la mitad. Incluso si lo cargas en las estaciones de carga rápida, que son caras, porque hay pocas todavía y hay poca competencia, pero incluso ahí te sale mucho más barato. Entonces, al final, la batería estacionaria va a ir bajando de precio paulatinamente. Ya ha bajado de precio bastante. La gente que a lo mejor le hicieron una oferta con baterías hace 2 años, que lo revise. La gente que tenía un inversor híbrido, que considere ahora la opción de la batería porque hay una subvención, ejemplo Baleares o Canarias, o porque realmente ahora pues tiene un poco ahorrado, que lo mire, porque eso es importante. Los inversores híbridos de hace 2 años, dentro de 1 año o 2 es posible que no tengan una batería compatible, entonces tendrán que invertir mucho más, tendrán que cambiar el inversor, entonces eso es un punto importante. Hay muchísimos inversores de Huawei, por ejemplo, ahí fuera, que ahora mismo se puede poner una batería todavía y es mucho más económico hacerlo ahora que no después cuando no sea compatible. Y el precio de las baterías ronda ahora a nivel doméstico los 400 euros por kilovatio hora, coste de fabricación, luego obviamente márgenes. Creemos que puede llegar a bajar más. Se habla hasta 50 euros por kilovatio hora. Yo creo que es absurdo especular porque una batería doméstica siempre va a ser muchísimo más cara que una batería de un container que va a 1 megavatio hora. Y a menudo en España simplificamos el mensaje tanto. Es verdad que hay sistemas industriales que pueden bajar esos 100, 150, pero también hay que mirar de quién. Y el tema de la batería sí que no se pueden admitir compromisos. Hay una serie de fabricantes top, todo el mundo conoce BYD, conoce Huawei, conoce a lo mejor CATL o CATL, que es proveedor de los fabricantes de inversores. Al final existen otros proveedores en China, cientos, que te dan soluciones mucho más baratas para ganarse una cuota de mercado que a lo mejor comprometen la seguridad o comprometen la fiabilidad a largo plazo. Las garantías de 10 años que te dan tienen que ser fiables en base a una experiencia o en base a una empresa que sea solvente. Entonces ahí, si hay diferentes precios, ser muy, muy críticos en quién te lo está proveyendo, porque nosotros en ese sentido creemos que es un boomerang. Si tú vas a una batería y te ahorras en una batería industrial, a lo mejor te ahorras 5.000 euros, pero al año 3, cuando el modelo de negocio es justito, se te va a romper esa batería o vas a tener un fuego o vas a tener una pérdida de capacidad, pues no compensa, ¿no? Lo mismo con el coche eléctrico. Tú no, por más que ahora empiezan a entrar obviamente fabricantes nuevos, al final los que entran y acaban ganando cuotas son grupos ya muy grandes de China, ¿no? Pues BYD o el grupo, la marca del grupo está detrás de NIO o MG, son grupos muy grandes. Entonces, nosotros creemos que es esencial eso, que igual que lo hacías con el resto de marcas, pues que lo hagas en base a unos criterios que tú como consumidor, hasta donde sabes, esto es una marca establecida o esto es un volumen de producción muy grande. Y yo creo que la batería va a ser un elemento indispensable. O sea, sin batería, pongo un ejemplo de la ciudad de Barcelona, es donde estamos ahora mismo. Cuando en Barcelona hay un pico de demanda, a las 8 de la tarde, se necesitan 50 megavatios, más o menos, 50, 60. Las centrales que tenemos térmicas en Barcelona, una ahí en el Besós y otra que está en el puerto de Barcelona, tienen una capacidad de 500 megavatios. Mira la ineficiencia del sistema cuando yo para 50 megavatios enciendo una central de 500. Encima, tengo el tiempo, esta central la tengo pagada todo el tiempo, estoy pagando al que gestiona esa central un dinero por tener esa capacidad disponible, eso también pasará con las baterías, y estoy usando una capacidad muchísimo más grande de la que me hace falta. La gente no tiene que ser visionaria ni expertos para entender. Yo tengo mi batería en mi casa. Hoy gano dinero de 2 maneras. Una, aprovechando el autoconsumo. 2, si me sobra capacidad, también incitar, no pongas la batería de 5 kilovatios hora, a lo mejor pon una un poco más grande, pues puedo jugar un poquito con el precio de la electricidad. Si yo tengo una tarifa indexada y sé que el precio durante el día va a ser casi 0 o 2 céntimos o 3 céntimos, y a lo mejor no la tengo cargada del todo, mi sistema fotovoltaico no la ha cargado del todo, pues a lo mejor la cargo de red. Entonces, ese juego que a la gente le gusta, ¿no? El gamification que le llaman,
es ya posible y va a ser mucho más posible. Y hay otro escenario aún más atractivo, que tú como consumidor privado te añadas, igual que hay plataformas ahora mismo, yo quiero alquilar una caravana de camping. Yo me meto en la plataforma, me lo voy a inventar el nombre, Camping Sol, y ahí elijo vehículos que son de personas privadas que los han puesto en esa plataforma. El compartir, la economía del compartir también va a llegar a las baterías y llegará un momento en que yo mi batería la ponga a disposición. El cliente que compra una batería hoy, pasado mañana, va a tener más modelos para financiarla. Más allá de que cuando la compras decides cuánto me va a costar y cuándo recupero el dinero, tienes que pensar, esa batería va a permitir una gestión posiblemente remota o externa. Y si la batería en sí no lo puede hacer, habrá dispositivos que te permitan añadir esa funcionalidad. Estamos hablando de que tú la batería, a lo mejor cedes una capacidad de tu batería, a lo mejor cedes un 20% a una eléctrica que usa ese 20% precisamente cuando hay un pico de demanda en tu comunidad, en tu calle, en tu zona. Y eso a la compañía eléctrica le va a dar un beneficio porque va a tener ese pago constante de la red eléctrica y lo va a poder gestionar. Tú como persona privada no lo puedes hacer y a ti te va a dar un dinero. Entonces, esto es algo que suena como ciencia ficción, ya se ha hecho en varios sitios y va a venir porque interesa a la economía. Al país le interesa ser eficiente. Sí. Tú decías, España tiene sol, este sol es nuestro. ¿Por qué voy a estar ahora mismo comprando electricidad que se hace con gas de Qatar, por ejemplo? Esto es un tema que... No, la realidad es que España debería ser el país en Europa que produce la energía. Claro. Y el resto de Europa lo usa, no en forma directa, pero en forma indirecta, por los... Por hidrógeno, por lo que sea. hidrógeno, por los centros de Big Data, por la desalinización, por todas esas cosas, para la producción de cosas que usan mucha batería. Y para mí eso es el pacto del futuro para la economía de España. La clave es que veamos que esto no es solo vender, sino que estamos todos en el mismo barco que nos interesa. Obviamente en el barco de la sostenibilidad y de ser un país más independiente también económicamente. Pero desde BayWa, volviendo un poco a lo que a mí me ocupa, desde un distribuidor, que al final en principio podríamos decir esto a mí no me interesa, mientras me compren el producto me da igual. Al final lo que queremos es construir este sector, ¿no? Y nosotros somos una pieza angular. O sea, nosotros en BayWa tenemos una cuota de mercado de un 25%, más o menos, en un ambiente de muchísima competencia, además de concentración, ¿no? de actores, porque pues, bueno, el mercado, después del boom que vivió en el 22, con la bajada del precio de la electricidad, pues ahora está en una época de, vamos a llamarla, de estabilidad, ¿no? Pero es clave que la gente entienda que nosotros como distribuidor también tenemos una visión, incluso para el cliente final. Sí. Que queremos ayudarle, que queremos que aquellos ejemplos que vemos que funcionan bien en Alemania, en Italia, en Holanda o donde sea, que también aplican aquí. Y no solo en Europa, nosotros también tenemos ejemplos de gente, compañeros que están en Brasil, en Colombia, en México, para que la gente no tenga esa sensación de que bueno, los del norte de Europa vienen a explicar a los del sur de Europa. No es así, es más, para que entendáis, nuestra empresa BayWa está estructurada de una manera muy, muy federal, muy descentralizada, y nosotros tenemos un equipo aquí en Barcelona de desarrolladores informáticos que hacen, por ejemplo, el webshop para Italia, o desarrolladores informáticos que están creando automatismos que si los hacen aquí también se aplican inmediatamente en Francia, Italia y Benelux. Un ejemplo, en nuestra página web, cuando nosotros ofrecemos módulos solares, intentamos que la gente pierda menos tiempo, porque bajan los precios, hay que ser más eficiente, ¿no? Entonces, si tú eres un instalador que quieres saber el precio para una unidad, pues tienes el precio para una unidad. Si tienes la posibilidad de comprar un palet completo, que hay menos riesgo logístico y tal, pues tienes un precio de unidad de embalaje. Y también damos ya, y da igual lo grande o pequeño que sea el cliente, el precio más bajo posible si compras un contenedor o más. Porque como en eso sí que somos muy alemanes, queremos ser justos. Es decir, si yo compro un contenedor 2, 4 o 8, mi coste es el mismo. Es decir, no puedo tener más eficiencia, no tengo economía de escala. Pues quiero que el cliente entienda que es lo mismo. Si tengo un proyecto de 2 megavatios y soy instalador pequeñito, por lo que sea, no he hecho hasta ahora, yo puedo ver qué precio voy a tener y lo puedo ver en la web a tiempo real y eso me permite hacer las ofertas más rápido. Sí. Ofertas más rápido, puedo vender más, ¿no? De eso se trata. Sí, y ofertas más precisas te ayuda a vender. Ya, a nosotros nos ayuda siempre a ver los precios. Y yo creo que es esencial que en este sector tenemos una gran transparencia y esa transparencia al final y esa comparabilidad de productos lo hace, por un lado, muy fácil para la industria, por un lado, un poco difícil para el cliente final, ¿no? Entonces, también mezclar ese ejemplo de transparencia y de ser fáciles y de que todo sea comparable
con que el cliente final también aún así sea crítico y no piense que un módulo de 500 es un módulo de 500. O sea, hay diferencias en lo que he dicho inicialmente, el fabricante, la capacidad de producción, la probabilidad que sobreviva, y lo mismo en las empresas que te están ayudando, ¿no? Es una empresa que vale el sistema 10 euros o 100 euros más, pero me hace un análisis en que me está explicando bien el coste de kilovatio hora a largo plazo. Es decir, si yo tengo la respuesta a mis necesidades como cliente final, a lo mejor vale la pena pagar 100 o 200 euros más de un montante total, que a lo mejor por kilovatio hora son 0,01. Sí, claro. Y yo cuando comparo eléctricas, y me voy de Iberdrola, perdón que nombre nombres, pero por decir algunas, y Iberdrola contra Naturgy, no voy a entrar a 12,0578 céntimos, sino me voy a quedar en el segundo decimal. Entonces es importante que la gente entienda que las diferencias en el orden de 100 a 1000 euros acaban siendo a 25 años una diferencia en céntimos, o sea, en centésimas de céntimo a veces. Sí. Ya hemos hablado un montón sobre las baterías para clientes residenciales. ¿Cómo lo ves o cómo ves en total el sector comercial? Porque ahí también nosotros vemos mucha demanda de naves industriales porque ellos, claro que los industriales, los comerciales tienen mucho mejor el consumo durante las horas del día. Claro. Mucho mejor que en muchos casos las personas residenciales. Pero ahí las baterías todavía son bastante caras y hay pocas. Bueno, hay tres temas. Hay tres temas. Hay un tema. En España se ha instalado mucha fotovoltaica comercial o industrial, más que proporcionalmente residencial. Entonces, el campo donde estamos más atrás es en el residencial, pero el industrial es el que más se ha beneficiado de la bajada de precio, porque al final, como has dicho tú, el hecho de poder tener el consumo a la vez que la fotovoltaica, pues no te hace necesitar la batería. Sí es cierto que muchas veces la eficiencia de instalación, es decir, el coste por vatio, es mucho más bajo si llenas el tejado, por ejemplo, utilizando estructuras este-oeste. En España teníamos tradición de instalar al sur. Si tienes un tejado rectangular y pones los paneles torcidos para ponerlos al sur, y resulta que si los pusieras rectos y pones más capacidad, produces más energía, o sea, más kilovatios hora, tienes menor coste de euro por vatio, y eso te lleva a menor coste de euro por kilovatio hora. Quiere decir, energía más barata, el modelo de negocio es mejor. Entonces, ahí hay una opción que, gracias a la bajada de precios, ha permitido que la gente cambie un poco la mentalidad y se centre también más en hacer el sistema lo más eficiente posible en cuanto a poner la máxima capacidad. Cuando ponen la máxima capacidad y han diseñado el sistema con un PPA o lo han diseñado con una venta de excedentes y se han dado cuenta que el excedente no compensa mucho, sí que hay algunos casos en que la gente está evaluando ya la batería industrial. Las baterías industriales, que ya empieza a haber más oferta y más soluciones también más pensadas en el sistema industrial. Es decir, no coger una batería residencial y poner 3, 4, 5 torres, sino realmente tener una caja que ocupa muy poco espacio. Una batería de 200 kilovatios hora ocupa como esta mesa por 2 en superficie, no, y en altura son 2 metros, o sea, es como un armario prácticamente. Y eso pues ha bajado ya el precio a un nivel que lo hace viable. Lo hace viable sin que sea un super negocio, pero dentro del periodo de 10 años de garantía que te dan los fabricantes, ya hay un payback. Sí. Pero es que además permite otros modelos de negocio que no se hacen en el residencial. Lo que he dicho que será el futuro en residencial, de que podrás jugar con la compraventa de energía o podrás jugar con lo que llaman una cosa que se llama el peak shaving, es decir, yo tengo una potencia máxima y no puedo pasar de esa potencia, porque la red en esta calle no me da más. Yo tengo una fábrica con máquinas o tengo un Camp Nou, soy el Barça y no puedo coger más electricidad. Sí. Entonces el Barça pone baterías. ¿Por qué pone baterías? Porque no puede usar más potencia de la red cuando tiene el riesgo de que se me va la luz, se me va el contrato de televisión y tengo una penalización enorme, ¿no? Entonces, la motivación para una fábrica puede ser precisamente reducir la potencia pico. Entonces ahí la batería le puede interesar y le puede generar un ingreso extra o reducir un riesgo. Y además el aumento del autoconsumo, sí, que a lo mejor yo vendía electricidad y ahora no me interesa venderla. Entonces tienes por un lado el cliente que ya tiene el sistema, que le vende solo la batería, y tienes el cliente que está diseñando el sistema de cero y no lo está orientando al excedente, lo está orientando, hago la instalación lo más barata posible, o sea, lleno mi tejado, no tengo que entrar en temas de seguro porque resulta que no autorizan el modificar la cubierta, entonces hago todo ese trámite para hacerlo de una vez, lo hago lo más seguro posible, también se ponen muchos optimizadores ahora, sí, para evitar riesgos de fuego, etc. Y a la vez considero la batería. Entonces sí que hemos visto un importante aumento, si bien estamos en pañales, todavía queda mucho por hacer. Claro. Sí, sí. Muy bien, genial. Gracias. A vosotros. Gracias por venir, ha sido un placer. Yo creo que San Giro, y en general esta iniciativa está muy bien porque no hacéis estas entrevistas solo para hablar de vosotros o de cómo somos los mejores
o yo de nuestra empresa, sino realmente que somos todos una industria. Somos una industria, somos todos en un barco. Claro. También tenemos charlas con competidores, Correcto. Lo hemos hecho porque al final creo que nosotros tenemos que avanzar el desarrollo del sector. Claro. Y claro, hablar con BayWa es siempre súper interesante porque ves otra parte del mercado que nosotros. Claro, que tienes tantas relaciones, tanta experiencia en el mercado y claro, eso es súper interesante. Nosotros queremos poner en valor el hecho de que por más que todo el mundo tiene una solución, vamos a decirlo, cortoplacista, cuando hay un problema, o sea, el mercado baja de volumen o baja de precios, todo el mundo dice, pues ahora puedo ir a comprar directo. Y todo esto es posible y eso pasará sí o sí, pero que la gente no se olvide que si se destruye infraestructura que se ha creado en los últimos 3 años, cuando todo esto vuelva a subir, el precio de la electricidad suba o las tendencias cambien, costará más y eso pasó en los años anteriores. Manel Romero, que ha estado aquí, lo sabe perfectamente, que ha costado muchísimo llegar a que ahora sea súper fácil, que llamas y te envían el inversor en 2 días, a que antes tenías que comprarlo en Alemania porque no había en España stocks, etc. Entonces, no destruyamos lo que hemos creado y yo creo que hemos aprendido de ciertos fallos y estamos preparados para pasar por esta zona más complicada. Sí. Y los buenos de seguro sobrevivirán y cuento con vosotros y cuento con nosotros también, o sea que ahí seguiremos. Genial, gracias Daniel, gracias por venir. Muchas gracias a todos, es todo para esta semana de What's Café. Ha sido un placer hablar con Daniel de BayWa y nos puedes seguir en todas las redes sociales, estamos en el YouTube, Spotify, Apple Podcasts y como siempre muchas gracias por escuchar, hasta luego, adiós.